uno de los elementos semiconductores más famosos, más útiles, más versátiles en la electrónica moderna. Sí, realmente digamos que se podría decir que es el elemento base de absolutamente todos los desarrollos electrónicos que han habido, en todos los elementos, dispositivos, televisores, computadores, celulares, cualquier cosa que les venga, equipos, moduladores, lo que a ustedes se les venga en mente, debe tener al menos unos cuantos elementos que se denominan transistores. De pronto los han escuchado, de pronto eh, los han manejado, ¿sí? Este dispositivo, digamos que en el que nos vamos a enfocar, aunque hay varios tipos, digamos, se analizan como transistores, pero pues transistores hay varios tipos. Vamos a ver algunos de ellos, sí, no todos porque pues nos quedaríamos acá toda la vida, pero por lo menos los principales, los más genéricos, cómo se analizan, más o menos qué los componen, en fin. Eh, entonces, vamos a iniciar, hoy es, digamos, una clase introductoria al tema, sin embargo, vamos a intentar hacer unos montajes, unas cositas. Nos dice, el desarrollo de la electrónica y de sus múltiples aplicaciones fue posible gracias a la invención del transistor, ya que este superó ampliamente las dificultades que presentaban sus antecesores, las válvulas, que son estas que vemos acá, ¿sí? Esas válvulas a veces las denominaban válvulas de vacío. En fin, esto era con lo que se controlaba los dispositivos antes de la invención del transistor. Pero esos elementos, esas válvulas, tenían, digamos, unos filamentos como si fueran unos bombillos, lo que implicaba dos cosas. La primera, que requerían muchísima energía para poder funcionar. Sí, se tenía uno que aplicarle bastante voltaje, bastante corriente para que funcionara. Lo segundo es que se calentaba. Sí, entonces tenía dos, obviamente cuando un dispositivo se calenta tiene dos efectos principales. El primero, que disipa mucha energía, es decir, mucha de la energía que le está llegando y que está consumiendo la está disipando en forma de calor. Entonces lo que está haciendo es perdiendo energía como un berraco. Y lo segundo es que su comportamiento cambia con respecto a estas derivas de temperatura. Entonces, puede que frío, sí, apenas cuando está empezando, funciona perfecto. Funciona, da los valores que deben ser, funciona excelente. Y empieza a calentarse el dispositivo y empieza a variar. ¿Sí? Empieza a funcionar de manera diferente, las corrientes varían, los voltajes varían. Su comportamiento varía. Entonces, estas valvulitas, a pesar de que eran funcionales, pues realmente muchos de los equipos, llámense radios, transmisores, ¿sí? Cualquiera de estos elementos realmente funcionaron muchísimos años con estas válvulas. Sin embargo, pues con la llegada del transistor, digamos que todo se revolucionó. Ya vamos a ver un poquito el por qué. ¿Sí? Entonces, digamos, todo era basado en esas válvulas viejitas. Entonces nos dice, en efecto, las válvulas inventadas al principio del siglo XX habían sido aplicadas exitosamente en telefonía como amplificadores y posteriormente popularizadas en radios y televisores. Por eso, había varias cosas, pues ustedes no lo saben, inclusive a mí no me tocó, pero en primer lugar los televisores eran pues bastante grandes, ustedes ya llegaron en la era de la pantalla plana, sí, pero anteriormente los televisores tenían una carcasa bastante robusta, bastante pesada, y eso que ya era con electrónica moderna, sí. Sin embargo, era pues, electrónica análoga en su mayor parte, aún la parte digital no se había desarrollado comercialmente, o más bien comercialmente. Pero antes de eso, los televisores eran aún más grandes
el televisor como tal y la pantalla más pequeña. Esos televisores, los papás ya muy señores o los abuelos tenían que calentar el televisor para que estas válvulas realmente pudieran funcionar de manera adecuada. Entonces ellos lo debían poner 10, 15, 20 minutos antes a encender hasta que todos los circuitos estuvieran estables y estuvieran en las temperaturas adecuadas para poder generar la imagen, ¿sí?, en el proyector de cátodos. Pero pues eran cosas muy grandes, consumían bastante energía y se calentaban de una manera impresionante después de cierto tiempo de funcionamiento. Esas válvulas duraron casi 4 décadas, casi 5, ¿sí? Hasta que en 1949 la empresa Bell Telephone, ¿sí? Digamos que Bell como empresa siempre ha sido muy poderosa, ¿sí? Y en su momento, pues era la que manejaba toda la parte de telefonía en Norteamérica. Entonces, para en el 49, 3 personas, ¿sí?, 3 científicos de la empresa, eran Walter Brittain, John y William Bradford, ¿sí?, iniciaron una revolución en la electrónica con la invención del transistor. No del transistor como lo conocemos actualmente, o sea, el primer modelo nada tenía que ver con esto, ¿sí? Pero pues con el desarrollo de los semiconductores ya pudieron llegar a un transistor como el que tenemos ahora, ¿sí? Y ese descubrimiento, ¿sí?, 7 años más tarde, en el 56, les hizo merecedores al Premio Nobel de Física, considerado como el invento más trascendental del siglo XX. El transistor es el caballo de batalla de todos los sistemas electrónicos de la actualidad. Y aunque en nuestra mente o en el concepto sea un dispositivo totalmente análogo, ¿sí?, microprocesadores, microcontroladores y sistemas digitales internamente se basan en cientos o miles de simples transistores, ¿sí? Entonces no es que el transistor solo sirvió para análogo y desapareció, no, no. Todo, absolutamente todo lo digital se basa en miles de transistores, que ahora ya son nanodispositivos que vienen pues en los microchips, que en otros pues no, ni notamos qué es lo que tiene adentro, pero adentro tiene miles de estos, ¿sí? Y realmente sí fue el invento más importante del siglo XX, pues impulsa todo un desarrollo tecnológico mundial, ¿sí?, que nos permite llegar a muchos más equipos, a equipos más económicos, más eficientes, más versátiles. Entonces, pues realmente hicieron un trabajo excepcional esos 3 científicos, ¿sí? Entonces nos dice, uno de los mayores inconvenientes de las válvulas era que consumían mucha energía para funcionar. Aquí tenemos una de esas valvulitas, más o menos lo que tenía simplemente una placa, un filamento, y a partir del voltaje que se le aplicaba en la base, él podía regular la corriente que pasaba por esta, amplificándola o regulándola para pues, las diversas aplicaciones, ¿sí? Y consumían mucho, entonces esto era causado porque calientan eléctricamente un filamento, ¿sí? Que ese filamento, digamos que cuando se tradujo a la versión de los semiconductores, pues era, digamos, el cátodo como tal, ¿sí? Es decir, como la parte negativa, pues, del dispositivo. Y esto era para que emitiera electrones que luego son colectados en el electrodo, ¿sí?, en el electrodo aquí de la válvula, que finalmente era lo que era el ánodo. Así estableciéndose así una corriente eléctrica. Entonces simplemente los electrones que están en el cátodo pasaban al ánodo. En ese momento, pues la corriente convencional, recuerden que hay dos, está la corriente real, como fluyen los electrones, fluyen de negativo a positivo, ¿sí?
Pero en la corriente convencional, o como se analizan todos los dispositivos, circuitos, etcétera, recuerden que fluye de positivo a negativo. Entonces, pero en la corriente real realmente fluyen del cátodo al ánodo o del negativo al positivo. ¿Sí? Luego, por medio de un voltaje frenador, que le llamaban, ¿sí? Aplicado entre una grilla y el cátodo, se logra el efecto amplificador controlando el valor de la corriente de la válvula. Aquí se comió la válvula. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? Él generaba una corriente entre ánodo y cátodo, ¿sí? Es decir, entre el filamento y el electrodo, le generaba una corriente. Pero para amplificarla, entonces simplemente le podían modificar un pequeño voltaje aquí en la grilla, en la base de la válvula. Entonces, dependiendo de ese voltaje, se podía controlar la corriente interna. Entonces, esto permitió hacer regulación y amplificación y hacer los diferentes dispositivos de radio, televisión, transmisión, en fin. Parecía ser muy simple, parece que hubieran llegado a una solución buena, pero pues realmente eso tenía mil problemas. Entonces, pues ya lo habíamos dicho, los transistores desarrollados por los tres físicos resolvieron todos sus inconvenientes y abrieron el camino, junto con otras invenciones como los circuitos integrados, potenciar el desarrollo de los computadores y demás dispositivos electrónicos realmente. Sí, sino que nosotros sabemos pues que el computador, digamos, ha sido y seguirá siendo por muchos años, digamos, el artífice de muchos de los desarrollos de la humanidad. ¿Sí? Pero adicionalmente, este elemento, fuera que soluciona las partes de la parte de temperatura, parte térmica, todo lo que funciona o lo único que requiere son bajos voltajes sin necesidad de disipar energía, como era el caso del filamento. Entonces, se alimenta con poquita energía y hacía el mismo efecto de amplificar y regular. Y fuera de eso, no disipaba energía, es decir, no se calentaba, no se perdía, no había pérdida de energía. Entonces, fuera de que era muy poquita, no era totalmente usada al 100%. No como los filamentos, que necesitaba mucha y mucha de esa energía, pues se iba en calor. ¿Sí? Adicionalmente, en dimensiones muy reducidas y sin partes móviles o incandescentes que pudieran romperse. Tenemos aquí dos imágenes de ese primer transistor, ¿sí? Hecho a partir de semiconductores. Ya no era ya no era un filamento, ya no era un electrodo, ya no era una grilla, ya no eran elementos mecánicos físicos, ¿sí? Sino que eran elementos semiconductores estáticos, ¿sí? Robustos, eh, donde pues, se le hacía pasar un flujo de corriente por uno de los terminales y esto permitía la regulación en otros dos, puesto que este elemento que está allí es un elemento de tres terminales, lo que de aquí en adelante nosotros seguiremos llamando como base, emisor y colector. Ahorita los vamos a ver, vamos a intentar comprenderlos, en fin. Pero acá entonces tenemos, digamos, las dos versiones, bueno, la misma, pero pues esta, digamos que la primera de esta esta está en el Museo Americano, ¿sí? Como el primer transistor. Y aunque pareciera que tuviera muchas partes móviles, realmente las partes son solo de conexiones, ¿sí? El transistor como tal era esta parte central, ¿sí? Que es una sola pieza, un solo elemento, nada de piezas adicionales ni nada, lo otro son simplemente los conectores, ¿sí? Y esto era internamente los semiconductores, ¿sí? De germanio, silicio, con sus impurezas, de oro, de bromo, ¿sí? De arsénico, en fin. Y entonces desarrollan lo que fue el transistor, reemplazando esas válvulas viejas. ¿Cuál es el concepto de ese transistor? Nos dice, el transistor es, perdón, el transistor es un dispositivo electrónico
semiconductor. De allí, pues que tenga mucho parecido con nuestro amigo el diodo. Realmente todo lo que sea que permita, dependiendo cómo se conecte, cómo se polarice y cuál sería la corriente que lo alimenta, ¿sí? Pues va a permitir o dejar pasar electrones o obstruir el paso de electrones, ¿sí? Entonces, dispositivo semiconductor que cumple con funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Mejor dicho, dependiendo usted el tipo de circuito o la aplicación o cómo lo use, puede hacer cualquiera de estos elementos. ¿Sí? Puede amplificar corriente, puede generar sistemas oscilatorios tipo senoidal, ¿sí? Puede hacer conmutaciones, es decir, como un switch, pero de alta frecuencia, ¿sí? O rectificar señales, muy parecido a como se hacía con los diodos, ¿sí? El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor o resistencia de transferencia. Ahora vemos el porqué de ese nombre. Muy acertado el nombre. Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los enseres domésticos de uso diarios. Y eso que aquí se mencionan algunos, pero lo hay en todo, ¿sí? Radios, televisores, grabadores, reproductores de audio y video, hornos, microondas, lavarropa automáticos, automóviles, equipos de refrigeración, entre todo lo que se le venga a la mente. Celulares, computadores, MP3, dispositivos de audio, audífonos, Marcho, todo lo que requiera una regulación o amplificación. Su principal característica radica en el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña. Y ese es el misterio del transistor, que usted puede regular, amplificar, controlar con corrientes muy grandes, ¿sí? Con algo muy pequeñito. Entonces, claro, está ganado. Con un solo dispositivo, usted puede hacer circuitos muy sencillitos y controlar grandes cantidades de energía en forma de corriente eléctrica. Sí, entonces realmente este concepto de transistor, digamos que permea o es transversal a todos los equipos sin importar su función. Depende única y exclusivamente usted cómo lo use. Hay varios tipos, ¿sí? Hay varios tipos de transistor y todos, bueno, dependiendo, uno puede usar varios de la misma manera, ¿sí? Como tener un Zener o un diodo rectificador normal, dependiendo de cómo lo pone, puede usarlo para lo mismo, pero si lo pone de maneras diferentes, ¿sí? Va a tener diferentes tipos de aplicación. Entonces hay diferentes. El más básico, que es el BJT, o Bijunction Transistor, o transistor de unión bipolar. Este es el primerito que vamos a ver, digamos que es uno de los más comunes, ¿sí? Y controla corriente mediante corriente. Vamos a ver que los otros van a controlar corriente con voltaje o voltaje con voltaje, en fin, dependiendo del tipo de transistor, el control que se le hace a la cantidad de energía es dependiendo del tipo de transistor. Tenemos otro que son, digamos, los FET, ¿sí? En su, digamos, en su nombre más genérico son los FET, pero de eso hay diferentes tipos, ¿sí? Los FET como tal son los transistores de efecto de campo, transistores de efecto de campo. Sí, esos son los FET. Y de los FET hay los JFET, los MOSFET, los MESFET. Hay diferentes tipos FET de estos. ¿Sí? Por ejemplo, el más común de esa familia de los FET son los JFET, que son los Junction Field Effect Transistor, el transistor de efecto de campo. Estos van a tener una gran diferencia, puesto que el control se hace a partir de voltaje, más no de corriente. Los MOSFET o los Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor o
transistor de efecto de campo metal-óxido, ¿sí? Se utilizan para aplicaciones de altísima potencia, ¿sí? Digamos, esa bifuncionalidad, ¿sí? O de los dos elementos, metal y óxido, permiten realmente tener grandísimas corrientes. Entonces los MOSFETs son utilizados para la electrónica de potencia, ¿sí? Las grandes cantidades de corrientes son controlados a partir de MOSFET. Y hay otros que son MESFET, fototransistores, en fin, y los vamos a ir viendo pues con el correr. Entonces aquí tenemos esos dispositivos, bueno, algunos, con su respectivo símbolo, ¿sí? El más básico, tenemos este primer simbolito, que son para los BJT, los JFET, que es algo muy similar, excepto que con una rayita, si ustedes notan acá, estos dos se unen como en el centro, ¿sí? Esto parece más bien un cuadrito, entonces cambia triángulo a cuadro. Este tiene una doble línea y pues los fototransistores, pues obviamente son alimentados es con la parte lumínica, ¿sí? O con simplemente ondas de fotones. Pero los vamos a ir viendo. Digamos que aquí les queda como información general, esto es apenas una pequeña introducción y todo. Vamos a ir viendo uno por uno, vamos a ver cómo se calculan, cómo se montan, cuáles son las aplicaciones, su respectivo análisis, en fin. Hay de diferentes, o sea, los transistores, fuera de que son muy variados en su tipo, en su aplicación y en todo lo que se les venga a la mente, también son muy diferentes en su forma física. ¿Sí? Obviamente dependerá la aplicación, la capacidad en corriente que vaya a manejar, eh, en fin, el tipo como está formado. Pero más allá de eso, entonces, están encapsulados de diferentes formas y tamaños, dependiendo de la función que vayan a desempeñar. Sin importar cuál sea este, todos los transistores tienen impresos sobre su cuerpo sus datos. Pero los datos no todos los datos, sino la referencia que indica el modelo del transistor. Solo con ese numerito, con esa referencia, con ese dato, uno ya va. Antes era pues obviamente un libro con todo, bueno, con todo no, con la mayoría de las referencias, entonces realmente uno pedía el librito y empezaba a buscar cualquier tipo de dispositivo electrónico y ahí tenía su hoja de datos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el datasheet. El datasheet es la tabla que trae toda la información de cualquier dispositivo electrónico. En este momento, pues con la era de nuestro internet, pues nosotros simplemente buscamos en Google y eso nos va a llevar a diferentes partes, diferentes proveedores, diferentes páginas, ¿sí? Donde podamos encontrar los datasheets de cada uno, con ese valor que está escrito, ¿sí? Tenemos de potencia, de montaje superficial, tenemos encapsulados con disipador, sin disipador, en fin. Porque, por ejemplo, los MOSFET, como son de alta potencia, estos sí generan calor, ¿sí? No calor debido a su alimentación, sino debido a la corriente de funcionamiento que está pasando por él. Como las corrientes son tan grandes, por ejemplo, en el MOSFET, ese sí se calienta, ¿sí? Entonces vienen integrados algunos con disipador como tal. Entonces aquí tenemos diferentes modelos, ¿sí? Diferentes tipos de encapsulado. Ahora, de uno de los más básicos, internamente tienen los tres elementos: la base, el colector y el emisor. Pero más allá de esos tres elementos, tiene otros, digamos, para su estabilidad, ¿sí? Tanto molecular como térmica, para un correcto funcionamiento. Entonces, adicional de los tres pines que ustedes saben, tienen, digamos, estos 5 elementos: el armazón de cobre, un sustrato, una inyección de compuesto, una cápsula epóxica y las uñas de bloqueo, ¿sí? Físicamente es lo que tiene.
Cada uno de estos obviamente va a cumplir una función diferente en términos de el transistor como tal, del emisor, base y colector. Sí, pero pues digamos que en general, digamos, tenemos esa construcción interna. Y casi es lo mismo para todos. Sí, ya lo que varía son las impurezas directamente en los semiconductores, el tipo, bueno, obviamente el tipo de semiconductor y las impurezas que lo hacen un semiconductor, para que permita mayor flujo, mejor flujo, para que tenga un comportamiento específico en alguna región de funcionamiento, en fin. ¿Cuáles son las características en general de los transistores? No estamos hablando de uno en específico, sino algo en general. Nos dice, los materiales empleados para su elaboración son, entre otros, el germanio y el silicio, porque tienen la propiedad de que pueden acelerar de manera eficiente el movimiento de los electrones por medio de una corriente eléctrica. Entonces, al igual que los diodos, tenemos que también son la base de los transistores. Y es que realmente nosotros podemos analizar un transistor como si realmente fuera la unión de dos diodos. Ahorita vamos a ver, inclusive hay una analogía de esa forma de unión. Pero pues ya habíamos visto las características de germanio y silicio. Son, en primer lugar, son abundantes en la naturaleza. Sus propiedades físicas resisten mucho a las derivas de temperatura. Es decir, así se caliente, intentan conservar su dinámica o sus valores pues, predeterminados. Eh, Obviamente, ya hablando de sus electrones de valencia o en la zona o en la banda de conducción, pues tienen 4 electrones, entonces es fácil hacer ahí un enlace con ellos, en fin. Hay mucha cosita para decir ahí que ya vimos. El tamaño y el peso de los transistores es bastante menor que los tubos de vacío, lo cual permite la miniaturización del equipo electrónico, ya lo habíamos dicho. Esas válvulas realmente eran bastante robustas, entonces cualquier equipo que lo usara eran grandotes. Inclusive, yo no sé si alguno habrá visto uno de los radios viejos del abuelo, era grandísimo, un cajón bastante grande y bastante pesado, porque internamente tenía muchos elementos de esto, pero estoy hablando de los viejos viejos, ¿sí? No necesita un periodo de calentamiento y funciona cuando se le suministra la energía. Esto es una característica, pues obviamente de eficiencia bastante mm, útil, ¿sí? Puesto que imagine que cualquier dispositivo en este momento uno ponerlo a calentar 15, 20 minutos antes para poder que encendiera y funcionara, ¿no? Pues era mortal. Mientras que con el transistor, usted apenas en el primer instante que usted le aplica corriente, él ya está funcionando, ¿sí? Entonces, fue un cambio pues bastante bueno para nuestros dispositivos electrónicos. En este momento, si siguiéramos con las válvulas, ya sabíamos que 20 minutos antes de iniciar clase, a calentar todos los dispositivos. No todo es bueno, sí, también tiene una pequeña desventaja, y es la sensibilidad al calor, pero una ventaja es que genera muy poco. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en los MOSFET pasa tanto y por eso los disipadores, ¿sí? Realmente ellos no generan mayor calor y todo, pero sí son sensibles a derivas ya muy grandes de calor. O sea, realmente casi que cualquier dispositivo, si se calienta mucho, ahí sí ya no hay forma de que comporte igual, no por lo que tiene internamente, sino por la deformación de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, del sustrato o de la cápsula epóxica, estos empiezan pues a derretirse, ¿sí? Cambiando las propiedades del transistor, o por lo menos del funcionamiento del transistor, más allá de que el silicio o el germanio sí soporten altas cantidades de temperatura. Ya hablando en cuanto a su estructura,
¿sí? Se encuentran formados generalmente por los mismos tres elementos: base, emisor y colector. Estos nombres pueden de pronto cambiar un poco cuando ya se trate por ejemplo, de los FET, porque allí ya no se habla de base, emisor y colector, sino de puerta, del gate, del drain y el otro que ya me va en este momento, es decir, del drenaje, de la compuerta y otro que no me acuerdo. Pero siguen siendo los mismos tres elementos y cuando los veamos vamos a notar que son exactamente el mismo funcionamiento, o por lo menos el mismo concepto. Sí, la forma como los usan es otro cuento. Y a pesar de que cambien de nombre, siguen siendo tres terminales. Es decir, acá en estas foticos, si ustedes observan, de manera genérica, todos tienen los mismos tres elementos. ¿Sí? Base, base, colector, emisor. Este, por ejemplo, tiene doble emisor. ¿Sí? Colector, base, emisor, emisor, porque puede ir conectado de cualquiera. Y de aquí en adelante todos. Base, colector, emisor, emisor, colector, base, emisor, base, colector. Ya depende de la referencia, pues va a tener, digamos, una disposición diferente de pines, siendo los mismos tres terminales. Ahí toca empezar a mirar cuál es cuál en su hoja de datos. Pero vean, todos sin importar cuál sea, tienen los mismos tres pines. Nos dice que el emisor es quien emite los portadores de corriente, ¿sí? Sean huecos o electrones. Su labor es la equivalente al cátodo en los tubos de vacío o lámparas electrónicas. ¿Sí? Entonces, realmente el emisor en su concepto, vuelve y juega, es quien emite los portadores. Entonces uno diría, ah, listo, la corriente sale del emisor. Y es cierto, la corriente sale del emisor, o los electrones, más bien los portadores salen del emisor, pero vuelve y juega. Nosotros trabajamos es con la corriente convencional. Es decir, que para nuestros análisis, realmente la corriente sale del colector. Pero hablando ya del mundo molecular, allá de los electrones y todo, el emisor es de donde se emiten. Tiene una base y esa base es el elemento que controla ese flujo de los portadores de corriente. ¿Sí? Entonces realmente el emisor puede generar muchos, pero la base es la que le dice cuántos va a permitir pasar. Su labor es la equivalente a la rejilla cátodo en los tubos de vacío, ¿sí? Hablando pues en una comparación con los tubos. Y un último pin, que es el colector, es el que capta los portadores de corriente emitidos por el emisor. Y su labor es equivalente a la placa de tubos de vacío o lámparas electrónicas. ¿Sí? Entonces, digamos, era un paso lógico, un desarrollo lógico, pasar de la válvula al transistor. El cuento no era lo lógico que era, el cuento era cómo hacerlo. ¿Sí? Ahí fue donde los tres científicos pues realmente hicieron una genialidad con respecto a este dispositivo. Sí, pero el concepto era el mismo. Tenía algo que emitiera, algo que controlara y algo que los captara. Son dispositivos no lineales y esto es una de las cosas que permite pues hacer realmente aplicaciones. ¿A qué se refiere con el cuento de no lineales? De pronto ya lo habíamos dicho por ahí en algún lado. Y es simplemente, cuando un dispositivo es lineal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted le aplica un voltaje y entonces la corriente va a ser exactamente proporcional. La linealidad, digamos que podríamos asemejarla casi que linealidad, casi que la podemos asemejar a proporcionalidad. ¿Sí? Es decir, si usted aplica poquito voltaje, va a obtener poquita corriente y si aplica harto voltaje, va a obtener alta corriente.
Digamos que esta sea una relación 1 a 1. Es decir, si se aplica 0 voltios, obtendrá 0 amperios. Si aplica 1 voltio, entonces obtendrá 1 amperio. Si aplica 2 voltios, entonces obtendrá 2 amperios. Y si el sistema es lineal, ¿qué va a ocurrir? Que por allá muy lejos, cuando usted aplique 101 voltios, por ejemplo, muy sencillo, el sistema, como es lineal, es decir, es proporcional, pues obtendrá o generará 101 amperios. ¿Sí? Esto es un sistema lineal. Bien, un sistema proporcional, entonces dependiendo, lo único que se tiene en cuenta es algo que se llama la ganancia, que por ejemplo, si la ganancia fuera 2, muy sencillo, entonces por cada voltio, por cada voltio, por cada voltio que se genere, entonces por ejemplo, 0 voltios, 0 amperios. 1 voltio, perfecto, pero resulta que tenemos una ganancia de 2, una ganancia de 2. Entonces realmente entonces no me va a generar 1 amperio, me va a generar 2 amperios. Si usted le aplica por acá 4 voltios, ¿cuánto va a obtener? El mismo comportamiento, sí, pero esta vez va a obtener son 8 voltios. Lo único que estoy haciendo es multiplicar por una ganancia de 2, sí, pero el comportamiento sigue siendo totalmente lineal, una línea recta. A eso se refiere con linealidad. ¿Qué pasa cuando un elemento no es lineal? Y ya lo habíamos visto, por ejemplo, con el diodo. El diodo es un elemento no lineal, ¿sí? Entonces tenemos acá la zona de ruptura o avalancha, tenemos por acá que pasa una pequeña corriente y a partir de punto 7 o punto 3, dependiendo del dispositivo, él ya dispara su... Si ustedes notan, esto lo que menos es proporcional, lo que menos es una línea, ¿sí? Entonces, estos elementos, estos comportamientos, como los vemos acá, si yo aplico 0 voltios, hay 0, entonces es voltaje versus corriente. Si yo aplico 0 voltios, voy a tener 0 amperios. Perfecto. Pero mira, apliqué 0,1 voltios y sigue siendo 0 amperios. Apliqué 0,2 y me generó por allá una corriente chiquitica, chiquitica. Resulta que cuando llegué a punto 7, no es que fuera una chiquitica, ¡pum! Ya antes tenía una corriente muy grande, ya empezó a dejar pasar. Por ejemplo, ya acá en 1 voltio ya es casi la corriente máxima, la corriente que permite el dispositivo. ¿Sí? Entonces, no es nada proporcional, ¿sí? A cómo lo es un sistema lineal. Y resulta que esto, siendo solo el análisis del diodo. Ahora, cuando veamos el análisis del transistor, vamos a notar la no linealidad, que si me adelanto un poquito, este es el comportamiento del transistor, pero lo vamos a ver ya cuando lleguemos ahí. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Porque es solo información, como la introducción y todo, pero ¿cómo vamos con esos conceptos? Yo sé que tiene muchas cositas pues encima y todo, pero ¿cómo vamos? ¿Más o menos entendido? ¿Nos devolvemos a alguna parte? ¿Algo que quieran saber adicional? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Sí, profe, vamos bien. Excelente. Listo. Entonces son dispositivos no lineales, es decir, que no es que usted le aplique un voltaje y vaya a obtener una corriente tal cual necesaria es. Sí, dependiendo la zona donde se encuentre, va a dejar pasar mayor o menor corriente, o nada de corriente, o toda la corriente. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho, es un dispositivo semiconductor con 3 terminales utilizados como amplificador e interruptor. Y lo voy a poner acá, amplificador para la parte análoga, ¿sí? Y como interruptor para la parte digital. Dependiendo lo que usted necesite, lo puede configurar de una u otra forma, ¿sí? Entonces digamos que cuando uno hace aplicaciones de electrónica análoga,
generalmente uno lo usa como regulador o amplificador. Y cuando uno lo utiliza como interruptor, ese ya es más para la parte de electrónica digital, que solo funciona en dos estados, o es 0 o es 1, ¿sí? O está cerrado o está abierto, o están 0 voltios o están 5 voltios, o cualquiera de los conceptos de digital que tengan. Sí, simplemente es algo de dos estados, ¿sí? Y ese dispositivo, sin importar si es un amplificador o interruptor, en ese dispositivo es en el que una pequeña corriente de base, ¿sí? Hablando de los transistores BJT, o una pequeña tensión en los de la familia FET, ¿sí? Es decir, en los de unión, eh, se me fue, bipolar, B-junction, ¿sí? En estos se controla con una pequeña corriente, mientras que en los FET, de efecto de campo, se controla es con tensión o voltaje. Entonces, dependiendo de esa pequeña corriente de voltaje que se aplique en uno de los terminales, controla o modula la corriente entre los otros dos terminales. ¿Sí? Eso es todo el misterio. Usted controla en un terminal toda la corriente que va a pasar por los otros dos. ¿Sí? Entonces, si va a controlar con corriente, estamos hablando de los bipolares. Si estamos hablando de voltaje, estamos hablando de la familia FET. Existen dos grandes familias, ya lo habíamos dicho, transistores de unión bipolar, BJT, o de efecto de campo, los FET. Estos FET, si hay bastantes familias, entonces está el JFET, el MOSFET, el MESFET, y entre otros. Y el término transistor, y ya lo habíamos dicho también, es la contracción en inglés de transfer resistor o resistencia de transferencia. Ambos tipos de transistores se pueden usar como amplificadores de señal y como conmutadores. Entonces, no importa la familia, sí, realmente usted puede, dependiendo de su conexión, usarlos de la misma manera. Y vuelvo y doy el mismo ejemplo con diodo rectificador o diodo Zener. Si se pone un diodo Zener trabajando en polarización directa, va a hacer exactamente lo mismo que un diodo rectificador convencional. Pero si usted lo invierte, solo con invertirlo, ahí ya va a tener otro tipo de aplicación. ¿Sí? Es el componente fundamental de la moderna electrónica análoga. ¿Sí? Moderna, pues ya es un decir, porque imagínense, ya lleva 70 años funcionando, por ahí del 50. ¿Sí? Entonces, pues moderno no es. Y fuera de eso, en este momento, digamos que casi todos los dispositivos, desarrollos y todo, se hace a partir de electrónica digital. ¿Sí? De lo que son microcontroladores, microprocesadores y demás dispositivos digitales. Sin embargo, sabemos que estos dispositivos digitales internamente trabajan esa punta de transistores. Entonces nos dicen, en circuitos análogos, fundamentalmente como amplificadores, y en circuitos digitales, es decir, puerta lógica, memoria RAM o microprocesadores, funciona simplemente como interruptores. Abre, cierra, 0, 1, 0, 1, y sabemos que todo lo digital es simplemente trabajando con ceros y unos. Y el consumo de energía es sensiblemente bajo. Realmente consume, el transistor, pues como tal, la señal de control, puede ser en micro, inclusive en nanoamperios, pero generalmente son micros y pueden amplificar en milis y hasta en amperios. Las aplicaciones sirve como un generador de señal, ¿sí? Es decir, dependiendo cómo lo ponga, yo puedo tener osciladores como senoidales, generadores de ondas, nosotros podríamos hacer señales cuadradas, triangulares, dientes de sierra, en fin, o emisión de radiofrecuencia. Obviamente también necesita un medio físico por el que transmitir, o sea una antena si es por el aire, o sea un medio coaxial, o cualquier cosa si es físico. Permite la conmutación actuando en interruptores, es decir, puede controlar relés,
fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas. Y resulta que aquí hay una aplicación increíblemente grande. Sí, la fuente que nosotros trabajamos, que ustedes hicieron, diseñaron, montaron, probaron el semestre pasado, es una fuente variable de voltaje. ¿Sí? Esa fuente variable de voltaje está basada en un transformador. ¿Sí? Y pues obviamente, y esa era de 1 amperio. Creo que casi todos compraron transformadorcitos de 1 amperio. ¿Sí? Pero si ustedes notan, no sé si conocen todas las fuentes ATX de los computadores viejitos. ¿Sí? Esas fuentes no pesan casi nada y pueden dar 30 amperios, 50 amperios. Si uno dice, uy, pero ¿cómo es? ¿Y dónde está el transformador de eso que casi no pesa? Pero realmente, no, creo que fue Santiago, ya no me acuerdo quién fue, tenía un transformador de 2 amperios. Por ejemplo, en la universidad hay uno de 5 amperios para el levitador magnético y son transformadores grandísimos y súper pesados. Y solo para generar 5 amperios, y es una vaca grandecita, ¿sí? El embobinado es bastante robusto, en fin. Y solo genera 5 amperios. Y uno dice, listo, ¿y entonces qué pasó ahí? ¿Por qué esta de 5 amperios, eso es tan grande y tan pesado, y estas fuentes ATX llegan 30 amperios y no pesan nada, nada, nada? Entonces, uno como que no le ve la lógica a ese. Y es que estos funcionan de una manera diferente. No tienen transformador. Tienen transistores de altísima frecuencia. Tengo acá, vamos a ver si la señal me da para... No sé si en este momento alcanzan a ver unos datos. Si estos datos son de una fuente conmutada y dice que puede generar corrientes de hasta 30 amperios. No, creo que no se nota. 30 amperios, 30 amperios, y ya dependiendo de las configuraciones, 1.8, 2.3, en fin, 8, 4, etcétera. Pero como pueden ver, son fuentes que generan hasta 30 amperios. Y eso que esta fuente chichipatica. Hay fuentes de 50, 80 amperios, fuentes conmutadas, y eso no pesa media libra. Bueno, no pesa una libra, no pesa una libra. ¿Sí? Y es que resulta que esas fuentes conmutadas, están a partir de transistores de altísima frecuencia, es decir, de una conmutación muy rápida, y lo que hacen es una doble conversión para trabajar con algo que se llama ancho de pulso, ¿sí? Modulación por ancho de pulso o PWM. Y ese PWM es el que me permite llegar a esas cantidades de energía solo con transistores sin necesidad de transformador. ¿Sí? Es detector de radiación luminosa, es decir, nosotros podemos tener transistores solo para la detección de luz, ¿sí? Que son los fototransistores, y allí entra un dispositivo que son los optoacopladores, que son acopladores de potencia o aisladores de potencia manejados por luz. Internamente, lo que hay es un fototransistor, ¿sí? Dependiendo qué tanta luz le llegue, él deja pasar una cierta cantidad de energía, ¿sí? Entonces, el concepto es de control lo mismo, excepto que no lo controla ni corriente ni voltaje, sino que lo controla la luz. Dependiendo de la luz, se dejará pasar mayor o menor cantidad
de corriente. Y finalmente, los amplificadores operacionales y otros circuitos integrados pueden contener varias decenas de transistores, ¿sí? Y por decenas es un pequeño halago, puede tener cientos o miles de transistores, inclusive los microcontroladores y microprocesadores tienen millones de transistores dentro de estos, ¿sí? Y tenemos acá, digamos, las dos aplicaciones TIC. Si observamos acá este circuitico, no, bueno, no miremos nada de lo que es acá, sino acá justamente la parte del transistor. Mientras él no tenga corriente en la base, ¿sí? Mientras él no tenga corriente, él no dejará conducir. Por lo tanto, será un switch abierto, un pulsador abierto o switch abierto. Inmediatamente a él le llega una corriente, ¿sí? Esa corriente debe tener ciertas características para que convierta en un switch, debe ser una corriente de saturación, ¿sí? Para que él se comporte simplemente como un switch cerrado, ¿sí? Pero si tenemos, entonces acá es, ¿hay o no hay corriente? ¿Sí? Entonces, si no hay, interruptor abierto. Si hay, interruptor cerrado. Mientras que tenemos acá otro tipo de configuración que está en la zona de trabajo, es decir, no es tan pequeñita como para que él no deje, pero no es tan grande como para que él deje pasar toda la corriente, ¿sí? Y dependiendo de lo que haya, simplemente podemos hacer una amplificación. Entonces, tenemos una señal pequeña y él simplemente la convierte en una señal mucho más grande, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos dos transistores BJT, pero con las flechitas, sí, digamos al contrario. Una sale del transistor y otra entra al transistor. Y es que son dos tipos diferentes de configuraciones, una es NPN y la otra es PNP, ¿sí? Y esto se refiere es a cómo están unidos internamente los semiconductores. Ya lo vamos a ver. Pero entonces aquí tenemos los dos, digamos, las dos aplicaciones. Uno como interruptor y otro como amplificador. ¿Sí? Tengo adicionalmente este, este elementico acá, esa llavecita, ese grifo, como se lo llamen, ¿sí? Porque resulta que para entender bien el transistor, simplemente uno tiene que saber cómo funciona una llave del grifo. Como yo sé que todos hemos manejado llaves del grifo, prácticamente podría decir que usted ya tiene el concepto de lo que es un transistor. ¿Sí? Tenemos acá, eh, digamos, los tres terminales de lo que es el transistor. La base, el colector y el emisor. Sí, el colector que colecta toda la energía, sí, todos los electrones, pero si la base no le dice o no le deja pasar nada, él simplemente los tiene ahí colectados, los tiene ahí guardaditos. Cuando la base, cuando llega energía a la base, pues obviamente nosotros la movemos con la mano, es decir, que nosotros hacemos como la función de voltaje de corriente, dependiendo del tipo de transistor, digamos que es un BJT, entonces de corriente, entonces cuando nosotros medio movemos la llave, ¿sí? Entonces él deja empezar a fluir esos electrones, ¿sí? Dejándolos salir. Obviamente, si usted abre un poquito la llave, él dejará pasar un poquito de energía, de electrones, de corriente. Si usted abre un poquito más la llave, dejará pasar ya más eh, flujo de corriente. Si usted abre hasta cierto, la abre casi al tope, ¿sí? Entonces pasará toda la corriente posible que permite la tubería, ¿sí? Inclusive, hay muchas llaves, y yo sé que ustedes lo han visto, donde uno sigue girando y sigue girando y sigue girando, pero ya simplemente la tubería ya no da más, ya dejó pasar todo lo que está en el tubo. O sea, por más que usted abra la llave, ya no hay más,
agua que pueda pasar. Ya el tamaño de la tubería ya no deja pasar más agua, no importa cuánto mueva usted la llave, ¿sí? Entonces, digamos que esto, para entender el transistor, casi que es este mismo concepto, ¿sí? Dependiendo la cantidad que usted le aplique a la base, él dejará pasar una cantidad de corriente. ¿Cuál es la otra característica? Que nosotros podríamos hablar de que uno gira muy poquito la llavecita, o sea, con muy poquita energía, con muy poquita corriente, uno alimenta la base y él deja pasar harta agüita. Sí, es decir, una corriente pequeña deja controlar una corriente muy grande. Sí, por decirlo de ya con el concepto de transistor. Corriente muy pequeña controlando la base dejará pasar o fluir o regular una corriente muchísimo más grande. María, ¿entendido? ¿Entendido por lo menos esa analogía con la llavecita? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Don Oscar, ¿entendido el conceptico de la llavecita, de la analogía con la llave? Sí, profe, todo claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta de lo anterior, de todo lo que habíamos visto? No, señor. Perfecto. Meli, ¿cómo vas? Bien, profe, todo claro. Excelente. Don Esteban, ¿cómo le pareció? ¿Claro hasta el momento? Esteban, Esteban. Ay, cogimos el primer volado. Listo. Espero que todos hayan entendido, porque digamos que hasta ahí fue la pequeña Profe, qué introducción. pena, tenía problema con el internet, ¿se me estaba hablando? ¿Y el internet desde cuándo le cayó? ¿Cómo, profe? ¿Y el internet desde cuándo se le cayó? ¿Dónde quedó? No, está lento, no es que esté caído, no que es que está muy lento, se pega la llamada, profe. Ah, ya, pero si alcanzó a escuchar la... Ah, sí, señor. Ah, bien. ¿Entendido todo? Sí, profe, todo entendido. Excelente. Listo, muchachos. Porque entonces ese es el misterio de los transistores, ¿sí? Entonces, todas las aplicaciones de muy baja corriente, ¿sí? O sea, uno puede controlar sistemas muy grandes, muy robustos y todo, con corrientes muy chiquitas, porque el transistor, con esa corriente chiquita, puede regular o conmutar esa corriente grandota. Por eso es que todo se puede miniaturizar, sabiendo que usa, pues, corrientes más grandecitas. Ahora, empezamos. BSM. Pero que quería poner esta de primera. Ay, mamá era gallo. Listo. Ahora, podemos empezar a ver la primer gran familia de los transistores, que es el transistor de unión bipolar, el B-junction transistor. ¿Sí? Entonces nos dice BJT, de transistor bipolar de unión, del inglés Bipolar Junction Transistor, ¿sí? O B-junction, como lo quieran, Bipolar Junction, son aquellos que utilizan la corriente. Es más, voy a poner esto en mayúscula y en negrilla, ¿sí? Que utilizan la corriente como elemento de control para obtener la señal de salida y su comportamiento como dispositivo conmutador. Porque aquí me creo que cortical de salida. ¿Sí? Entonces, en un BJT, en un transistor de unión bipolar, se controla a partir de corriente. ¿Sí? Se controla a partir de corriente. Obviamente,
para que haya esa corriente debe haber una diferencia de potencial, debe haber un voltaje. Y como su concepto va a ser la unión de dos diodos, como ya lo vamos a ver acá, ¿sí? Ese voltaje debe estar por encima de 0,7 voltios para que todo funcione y todo fluya, ¿sí? Pero obviamente lo que le va a llegar a la base debe ser corriente, ¿sí? Nos dice, estos solo funcionan cuando están en polarización directa. Se dice que están en saturación. Y en polarización inversa no funcionan. Se dice que están en corte. Es decir, que por ejemplo, para corrientes negativas o voltajes negativos, ¿sí? Simplemente un transistor no hará absolutamente nada. Sí, si usted hace transistor aquí a la base le manda una corriente positiva, él funciona, deja conducir o no deja conducir, o amplifica o lo que quiera, ¿sí? No hay ningún problema. Pero si usted le manda una corriente negativa, ¿sí? El dispositivo simplemente no hará absolutamente nada, nada de nada. Inclusive, podríamos ver acá que la curva de salida inclusive solo se analiza para las corrientes positivas. Sí, solo para corrientes positivas, puesto que no, ahorita vamos a ver eso, puesto que en la parte negativa, pues simplemente el transistor no hace nada, no conduce. Y el término bipolar refleja el hecho de que los huecos y los electrones participan en el proceso de inyección hacia el material polarizado de forma opuesta. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Digamos que estos son los las tres grandes características de los BJT, además de todas las características que ya vimos que son para los transistores en general. Es decir, se consumen poquita energía, son pequeños, son estables, son hechos de elementos semiconductores, eh, controlan, regulan, amplifican, en fin. ¿Sí? Pero entonces aquí ya tenemos elementos más específicos. Lo primero es que usan corriente, lo segundo es que solo conducen en polarización directa y lo tercero es que ambos trabajan hacia el material polarizado. ¿Sí? Y venimos acá. Dispositivo de tres terminales. ¿Sí? Vamos a ver que tanto la familia FET como los BJT tienen tres terminales, pero en este caso se llaman emisor, base y colector. Y son equivalentes a dos diodos unidos en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un diodito acá, el NP, y esa parte positiva del diodito va a conectarse, digamos, con otro tipo N. Entonces, es como tener dos dioditos, ¿sí? Y pegarlos en su parte central. Dependiendo cuál parte ponga, usted puede tener transistores NPN o transistores PNP. Ambos son totalmente comerciales y pues obviamente son para aplicaciones un poco diferentes. Profe, creo que tiene el micrófono No le escucha apagado. nada, profe.
Aló, aló. Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Ah, muchacho, ¿ya de cuánto me había caído? Se desconectó el celular del Wi-Fi. Es que De hace poquito. como Estaba tengo la... explicando, de hecho, esa misma diapositiva. Ah, bueno, bien. Es que como se me dañó el audio del computador, se me quemó la tarjetita. Tengo que conectarme desde el celular. Entonces, entonces, en esta diapositiva, en esta última. Sí, profe, neta. Sí, profe, cuando terminó de explicar lo de la unión PNP. Ah, listo, ya. Listo, muchas gracias. Entonces, es como coger dos diodos, ¿sí? Y unirlos. O sea, por su parte positiva, o sea, por su parte negativa, ¿sí? Entonces podemos tener dos tipos de transistor, ¿sí? NPN o PNP, ambos con aplicaciones totalmente diferentes. Bueno, totalmente diferentes no, hacen lo mismo con polarizaciones diferentes, ¿sí? En función de esas uniones, entonces existen estos, negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo, ¿sí? La unión base-emisor, ¿sí? Esta unión, este pedacito acá, se polariza en directa y la base colector en inversa. Entonces, si ustedes notan, dependiendo del tipo de unión que sea, entonces tenemos el punto común es la base, ¿sí? Es decir, en la mitad, el medio, lo que comparte entre los dos es lo que nosotros denominamos la base en los transistores. ¿Sí? Entonces tenemos la base, sea positiva o negativa, esa va a ser nuestra base. Y obviamente esa base entonces va a tener común algún tipo. Por ejemplo, si tenemos que la base es la positiva, entonces tenemos un NPN, ¿sí? Y entonces ese positivo va a ser común para los dos diodos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, está conectado a ambos ánodos. ¿Sí? Entonces, la base es común al positivo. Entonces, tenemos la base, en el medio es el positivo. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Si nosotros lo vemos, vamos a tener base emisor, va a ser en directa. ¿Sí? Bueno, si lo vemos como si fuera acá una corriente. ¿Sí? Como si fuéramos la corriente acá, inclusive la voy a traer para el Jamboard para poder rayar. En términos de la corriente va a intentar fluir en ese sentido. ¿Sí? Dependiendo de lo que usted le ingrese en la base, la corriente fluirá de colector a emisor. ¿Sí? Entonces tenemos que esto es como si fueran dos diodos, como nos lo muestran acá. Un diodito acá y el otro diodito acá. Hablando pues como en esta forma de diodos. Por eso es que nos dice acá, la unión base-emisor se polariza en directa. ¿Sí? Entonces si nosotros vemos acá el diodito, tiene toda la razón. Esta está en directa, o sea, el diodo acá se comporta en directa. La corriente fluye en directa por acá. Pero, pero la base colector, es decir, si nos ubicamos base colector con respecto al sentido de la corriente, cómo lo encontramos este diodo? Ah, este diodo lo encontramos en inversa. Sí, entonces a eso se refiere allí. Ahora, lo otro es que lo tenemos acá, donde ya el punto base o la base va al negativo de ambos diodos. Es decir, que si lo vemos acá desde el punto de vista de la analogía con diodos, sí, él está conectado. Ay, hijo de puta, la cosa me he podido matar. Me está picando de rato. Qué pena, muchachos.
Vale, Tanco, mete más picado y es uno chiquitico. Listo. Ahora acá, si vemos el PNP, entonces vemos que el del centro es negativo, es decir, nuestra base. ¿Qué quiere decir? Que la base está conectada a los dos cátodos de los diodos. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que para poder hacer que la corriente fluya, ¿cómo debe ser este voltaje? Debe ser un voltaje negativo. Entonces, dependiendo lo que haya, ¿sí? Por ejemplo, acá, si nosotros queremos que por acá fluya una corriente, ¿sí? El voltaje debe ser positivo. Pero, entonces, por ejemplo, acá, para el ciclo positivo, ¿qué transistor funciona? Funciona el NPN. Pero para la parte negativa, o para el ciclo negativo, ¿cuál es el transistor que funciona? El PNP, donde la base le llega es un voltaje negativo. Entonces, funcionan, en su funcionamiento es exactamente igual, funcionan exactamente igual, excepto que uno va a funcionar con voltaje positivo y otro va a funcionar con voltaje negativo. ¿Sí? Entonces, dependiendo la aplicación, la forma como usted vaya a usar el transistor o lo que le vaya a llegar al transistor, usted podrá utilizar un PNP o un NPN. ¿Sí? Nos dice, en los símbolos, la flecha del emisor indica la dirección de la corriente cuando la unión emisor-base está polarizada directamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, la base emisor directamente está polarizada directamente, entonces la flechita nos indica eso. Mientras que acá, la base emisor, como tenemos un voltaje negativo, la corriente antes entra al contrario. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué tenga usted allí, ¿sí? Lo va a tener que configurar. Y noten que como el voltaje está entrando, entonces generalmente este PNP se debe colocar de manera invertida. ¿Sí? Noten que en uno sale y en otro entra, pero entra por la parte superior. Entonces realmente esta configuración es base, emisor, colector, mientras que esta es base, colector, emisor. Obviamente lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo es aquí pues como la parte introductoria y todo. Nosotros vamos a hacer varios ejercicios, vamos a analizar, vamos a hacer unos calculitos y todo. Entonces no se me preocupen si todavía no lo ven muy claro. Si lo logran entender, excelente. Si no, no se me preocupen que luego vamos a ir reforzando todos estos con ejercicios, ejemplos, simulaciones. Pero por lo menos entender que hay dos tipos y que dependiendo el tipo de voltaje que usted vaya a utilizar, pues utiliza un PNP o un NPN. Obviamente, si estamos hablando de la forma común, ¿sí? Digamos en DC positivo, entonces el que es llamado a utilizarse es el NPN, ¿sí? Generalmente el NPN para todas las aplicaciones que impliquen solo voltajes positivos. Si ya implica un voltaje positivo, si ya implica un voltaje negativo, entonces ahí sí toca empezar a pensar en la utilización o en la aplicación de un PNP. ¿Sí? Ya hablando un poco de las diferencias de ambos, entonces nos dice, las tensiones de corriente continua, aquí no vamos a hablar todavía de alterna, ¿sí? Las tensiones de continua aplicados en un PNP son opuestas a las del NPN. Las tensiones, entonces si ustedes observan acá, bueno, lo voy a poner más bien acá, qué pena, es que aquí no tenía los voltajes. Bueno, si aquí ustedes observan es más menos, no, yo no los veo acá. Si ustedes acá en los PNP, entre la base la pusieron aquí abajo, ¿sí? Entre la base y el emisor es menos más.
Pero en uno de los que generalmente vamos a usar, en un NPN, ¿sí? Que este es para todo lo positivo, ¿cómo va a ser la relación de voltaje entre la base y el emisor? Va a ser más menos, ¿sí? La base siempre va a ser la de mayor potencial, pero si por el contrario vamos a hacerlo con un voltaje negativo, entonces la base va a ser la de menor potencial y el emisor va a ser la de mayor potencial. Ahora miremos las corrientes. Las corrientes las podemos mirar acá en este esquemita. Las corrientes en un PNP fluyen en sentido contrario al del PNPN. Entonces, si ustedes notan acá, el voltaje va de colector a emisor, ¿sí? En un NPN normalito. ¿Sí? En este, donde todos los voltajes son positivos, donde todas las corrientes son positivas, los voltajes son positivos, entonces simplemente fluye de colector a emisor. No estoy hablando de los electrones, estoy hablando de la corriente convencional. Este es el que generalmente vamos a encontrar para todas las aplicaciones positivas. ¿Sí? Mientras que en un PNP, entonces va a ser al contrario. La corriente fluirá del emisor al colector. ¿Sí? Pero observen la corriente de base, ¿quién es? Sí, la corriente de base está saliendo, es decir, es una corriente negativa. Es decir, que acá en el voltaje de base debe ser negativo para que la corriente realmente fluya al contrario. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál vamos a estar usando. Todo lo que son aplicaciones de voltajes positivos, que digamos que generalmente son positivas, si la mayor cantidad de elementos o de aplicaciones son positivas, utilizaremos un NPN, donde la corriente de base va en el sentido positivo hacia la base, ¿sí? Y la base es la de mayor potencial. ¿Sí? Acá lo vemos. Digamos que con este esquemita se entiende mucho más tanto cómo es la configuración de voltajes, como hacia dónde fluyen las corrientes. Sí, por ejemplo acá en el NPN, que es el que más vamos a utilizar, donde los voltajes y las corrientes son positivas, vuelvo, insisto, a la base le llega una corriente positiva, es decir, le entra la corriente, no le sale, sino que le entra la corriente, entonces podemos hablar de una corriente positiva. La base, con respecto al emisor, es el de mayor potencial. ¿Sí? Acá se nota. Y la corriente fluye de colector a emisor. Mientras que acá es totalmente al contrario. ¿Sí? Para no enredar, no voy a explicar esto, simplemente funciona al contrario de este. Ya no va de colector a emisor, sino al contrario, y la corriente no entra a la base, sino que sale de la base. La gran diferencia, pero entonces, pues, insisto, para aplicaciones donde los voltajes son positivos, se usa realmente el NPN, porque la parte positiva entra a la base, es decir, que utilizamos siempre el del céntrico, positivo. Uf, muchachos, un solo anco me ha picado tantas veces que ya me tiene, pero loco. Listo. Resulta que entonces este y cualquier transistor va a tener ciertas zonas de trabajo, lo que se llama las regiones o zonas de operación. Regiones o zonas de operación. Para analizar esa región o zona de operación, me gustaría que hiciéramos un pequeño montaje en Proteus. Entonces, por favor, abramos todos Proteus. Y por favor, vamos a hacer este montajito.
Tenemos el BPS, el Variable Power Supply, que fue el que puse la librería que pusimos en la clase anterior. ¿Sí? Tenemos un transistor NPN, ¿sí? Un 2N2222 y simplemente resistencia de UK. Montaje muy simple, se ve como medio grande porque quiero que monitoreemos todos los corrientes y voltajes que están inmersos en él. ¿Cómo van, muchachos? ¿Alguien ya terminó? O mejor dicho, ¿quién falta? Yo, profe, todavía estoy terminando de montar.
Perfecto. ¿Falta alguien más? Sí, profe, ya voy a terminar. Bien. Santi Martínez, ¿cómo va? Bien, profe, ya casi. Bien, vale, ¿cómo vas? Vale, ¿estás ahí? Bueno, Juancho Fuentes está por ahí. Profe, esa parte de las variables, ¿cómo es que se coloca? Por ejemplo, eso que dice ahí R62, ¿cómo es que se colocaba eso? Se me olvidó. El R62. Profe, yo voy bien, pero pues aún no he terminado bien. Ah, bien. ¿Dónde dice 2? Ah, ya. Listo. Este simplemente aquí en la parte de terminales, ¿sí? Perdón, de generador. Aquí en los generadores, la primera opción dice DC, ¿sí? Entonces simplemente pone la partecita de DC, la une y le da el valor correspondiente. Le da doble clic y él le permite aquí poner cualquier valor. Entonces, por ejemplo, le podemos poner los 12 voltios. Ah, bueno, Ah, lo listo, otro es profe. que si quiere que aparezcan, le puede quitar el último chilito que dice esconder propiedades. Quitarle ese último checkbox para que le aparezca el 12 ahí. Ah, listo, perfecto.
¿Listo, muchachos? ¿Falta alguien? ¿Alguien de pronto no sabe cómo sacar algo? Bien, entonces vamos a ver varias cositas. Lo primero es que si observan, el primer, el primer medidor de corriente está en microamperios y los otros dos están en miliamperios. ¿Sí? Lo segundo es que la fuente de alimentación en el colector, ¿sí?, es de 12 voltios. Mientras que acá vamos a poner en el power supply, vamos a poner una alimentación solo de 2.5 voltios. Inclusive podría ser menor, digamos la de 1.8 voltios. 1.8 voltios. Bien, la resistencia de 1K. ¿Listo? ¿Falta alguien por esto? No, excelente, listo. Ahora, hay 3 regiones de operación para todos los transistores. Estas regiones de operación, digamos que son de las cosas que todo ingeniero siempre debe tener en la mente, ¿sí? Una región de corte, una región de saturación y una región activa como amplificador. Sí, digamos que las más, que si estamos en electrónica digital, sí, es decir, solo necesitamos ceros y unos, es decir, mínimo y máximo, entonces solo trabajamos en las dos primeras, en corte y en saturación. Y si necesitamos ya la regulación amplificación, trabajamos en la zona activa, que es la que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Primero la región de corte. En la región de corte no circula intensidad por la base, es decir, no hay corriente en la base. Como no le llega corriente a la base, si estuviéramos hablando de la llave de agua, es que la llave de agua está totalmente cerrada. Nadie la ha abierto ni un poquito, no le ha llegado intensidad, no le ha llegado ni alguien que la mueva, ¿sí? No le ha llegado corriente a la base, por lo que la intensidad de colector y emisor también es nula. ¿Qué ocurre? Pues si usted no abre la llave, pues no va a haber flujo del tanque colector, digamos que la llave está pegada a un tanque con todos los electrones, con todo el agua ahí guardada, y pues no hay nada saliendo de ella. Es decir, no hay flujo entre el colector y el emisor. ¿Por qué? Pues porque no se ha abierto la llave, ¿sí? La tensión entre el colector y el emisor es el de la batería. Es decir, acá el voltaje que hay aquí arriba, ¿sí?, va a ser el mismo que en el transistor. Todo el voltaje está cayendo en el transistor. ¿Recuerdan en el diodo? Todo cae en el diodo, ¿sí?, por debajo de 0.7. Es decir, si usted le pone 0.1, 0.2, todo va a caer en los diodos. En este caso, en el transistor caerá todo, ¿sí? Y el transistor entre colector y emisor se comporta como un interruptor abierto. ¿Por qué? Pues como no hay flujo de corriente, simplemente es como si fuera un interruptor abierto. No hay flujo de corriente. Sencillo. Y entonces nos dice, vea, corriente en la base, corriente que le llega a la base, va a ser igual a la corriente del colector, a la corriente del colector, y va a ser igual a la corriente del emisor, ¿sí? Y todo va a ser simplemente igual a 0. Ahí no hay nada, ¿sí? No hay nada por ningún lado. Y simplemente
el voltaje entre los terminales del colector y el emisor va a ser exactamente el mismo que el voltaje arriba de la fuente, del colector. Nos dice, el diodo base emisor, si el diodo base emisor y base colector tienen polaridades inversas mientras no haya corriente. Y el transistor se comporta como interruptor abierto. Bueno, ya lo habíamos dicho. Sí, miremos a ver. Entonces, vengámonos acá para nuestro montaje. Pongámoslo por favor a correr. Coloquemos la fuente de voltaje variable en 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La fuente de voltaje que nos va a controlar la corriente en la base, ¿sí? Vea, finalmente, este primer parte, fuente de voltaje variable, lo único que vamos a hacer es que nos permita variar la corriente que le llega a la base, ¿sí? En este caso, como tenemos 0 voltios, se está generando 0 microamperios. Es decir, en la base no hay nada, lo que quiere decir que nuestra llave de agua está cerrada. Por lo tanto, tampoco hay flujo de corriente del colector al emisor. Y véalo acá, hay 0 miliamperios en el colector y hay 0 miliamperios en el emisor. ¿Sí? Y entonces todo el agua represada allá en el tanque, pues simplemente está aquí en la llave, o sea, está ahí guardándose en la llave no ha dejado salir nada, entonces todo el voltaje, es decir, todo el agua que está acá, pues se conserva en el tanque, es decir, en la llave, para nuestro caso sería en el transistor. Vea, 12 voltios que están acá se guardan totalmente en el transistor. ¿Qué va a ocurrir? Aquí dice que la zona de corte es solo cuando el valga 0, ¿sí? Pues realmente nosotros sabemos que por concepto siempre va a ser 0, es decir, el transistor como está hecho de diodos, él no va a dejar pasar nada sino hasta después de 0.7. 0.7 es el valor ideal, es el valor genérico, es el valor de los cálculos, es el valor del concepto de silicio. Pero realmente, pues con las impurezas y con la unión, puede que dependiendo del transistor que se ponga, ya no sea 0.7. Vamos a empezar a variar. Por ejemplo, pongamos 0.1. ¿Sí? 0.1. Con 0.1, ¿será que ya se superó el voltaje de barrera del diodo interno del transistor? No, porque se supone que es 0.7. Como no ha superado el voltaje de barrera, ¿sí? Pues simplemente no hay corriente. Como no hay corriente, pues no hay corriente en ningún otro lado, ¿sí? Y todo el 0.1 voltios cae en el diodo interno del transistor. ¿Qué pasa cuando le ponemos 0.2? Exactamente lo mismo. No hemos superado el voltaje de barrera, por lo tanto no hay flujo de corriente y la llave sigue totalmente cerrada. 0.3, 0.4, por ejemplo, pongámosle 0.4. 0.4 ya superó el voltaje de barrera. Nada, no ha superado nada el voltaje de barrera, entonces no hay corriente, sigue. Se supone que deberíamos seguir así hasta 0.7. En 0.7 no debería haber nada, pero realmente depende mucho del tipo de transistor. Y el 2N2222, que es un transistor pequeñito, básico, ¿sí? Que me gustaría que viéramos el datasheet. 2N2222, 2N2222 datasheet. Nos dice que resiste hasta 30 voltios, que máximo puede permitir una corriente de colector de 0.8 amperios, es decir, hasta 800 miliamperios, ¿sí?
que tiene una ganancia, es decir, que podemos amplificar entre 100 y 300 veces la corriente que le llega a la base. Es decir, por ejemplo, si le llega, voy a hablar en términos de amperios, aunque eso es chisme, ¿sí? Que si le metemos 1 amperio y lo estamos usando como amplificador, puede amplificar hasta 100 amperios y máximo hasta 300 amperios. Puede amplificar 300 veces el valor de la corriente de base. Entonces, bueno, es súper bueno, que puede funcionar a 250 MHz y que tiene una potencia de medio vatio. ¿Sí? Estos son los datos genéricos. Pero, uy, ¿qué pasó acá? Los demás datos. Ah, bueno, descargué el machichipata. No hay problema. No nos dice cuál es el corriente mínimo en la base, el voltaje mínimo. Pero bueno, si no lo seguimos incrementando, vamos a ver en qué momento me genera el primer pico de corriente, el primer valorcito de corriente. Aquí, vea, 0.5. En 0.5 voltios, no tocó esperar hasta 0.7, sino solo en 0.5 voltios me generó por fin el primer pedacito de corriente de 0.01 microamperios. Por fin, supuestamente, empezamos a superar el voltaje de barrera, ¿sí? Pero realmente no lo suficiente como para que él dé la orden de dejar fluir de corriente del colector al emisor. Entonces vamos a empezar a variarlo. Entonces, por el momento, vea, a pesar de que estamos en 0.5, seguimos en la zona de corte, ¿sí? Donde en la base aún no hay corriente, ¿sí? Es prácticamente cero, 0.001 microamperio, eso es 0.0000001 amperio. Entonces prácticamente estamos en cero y esto sigue sin funcionar, ¿sí? Por eso todavía no hay corriente entre el colector y el emisor y todo el voltaje cae en nuestro transistor. Vamos a empezar a amplificar, vamos a empezar a llevarlo hasta generar el primer pedacito de corriente. Vean, 0.57, por fin dejó fluir el primer poquito de corriente. Vean, si notan, aquí ya generó 0.04 miliamperios con 0.18, vean, amplificó de 0.18 a 0.04 de micro a milis. Pareciera que los números dijeran, ay, eso no amplificó nada, pero es que estamos hablando de las escalas. Amplificó de 0.18 microamperios a 0.04 miliamperios. Si movemos esto, 3 elementicos, quiere decir que cambiamos de 0.18 microamperios a 40 microamperios. Amplificó 0.18 a 40. Sí, llevamos toda la escala de micros. Y si seguimos amplificando, aquí, vea, ya por fin disminuyó un poquito el voltaje del transistor. Entonces ya no solo estamos dejando fluir, sino que ahora ya estamos variando la resistencia interna. Recuerden que eso es una resistencia, un transistor es una resistencia de transferencia. Es decir, ya la resistencia interna la estamos variando con respecto a esa corriente. Como ya estamos generando mayor corriente, ¿sí? Vamos a disminuir el voltaje en el transistor y se lo vamos a permitir dar a la carga, que sería esta de acá, que ya tiene 0.13 voltios. Hasta ahí, vea, llegamos a 0.6. Digamos que nuestro voltaje de barrera no fue 0.7, sino fue 0.6. Por fin registramos cambio acá. Entonces digamos que en 0.6 volt, hasta entre 0 y 0.6 fue nuestra región de corte, donde ningún valor de esto permitió que hubiese flujo de corriente. Por lo tanto, es como si fuera un interruptor abierto. ¿Sí? Ahora, si pasamos a la región de saturación, nos dice, cuando por la base circula una intensidad, se aprecia un incremento de la corriente de colector considerable. El transistor entre colector y emisor se comporta como un interruptor cerrado. Se puede decir que la tensión de la batería se encuentra en la carga conectada al colector.
Es decir, ya todo el voltaje se lo pasamos supuestamente a la carga. Aunque eso no es verdad. No todo el voltaje queda acá. Hay un voltaje que queda realmente en el transistor, aunque es pequeñito. ¿Sí? Nos dice, el diodo entre la base del colector y la base del colector tiene polaridad directa y el transistor se comporta como interruptor cerrado. Entonces, vamos a ver. La zona de saturación, si nosotros seguimos moviendo, es en el momento en que la corriente alcanza su máximo valor. Entonces, vamos a llevarlo, vamos a seguir moviendo la base, el voltaje de la base, es decir, la corriente que está fluyendo por él, hasta que estos miliamperios, hasta que la corriente aquí alcance su máximo valor. Observen que si lo llevamos a 1.8 ya está en 11.6 milis. Pero si la empezamos a disminuir, él sigue conservándolo, sigue conservándolo, sigue conservándolo. Vamos a ver hasta qué momento él nos va a dar el mismo valor. Aquí, 11.5. Vea, y la función o la región de saturación está de 0.85 en adelante. Sí, vea, en 0.85 ya ha alcanzado casi su máxima corriente. Sí, entonces en este momento es como si él ya fuera un simple cable. Es decir, toda la corriente ya está fluyendo y casi todo el voltaje está en la carga. 11.5 directamente aquí en la carga, en la resistencia de carga. ¿Sí? Mientras que en el transistor quedó un voltaje muy pequeñito de 0.46. Y si ustedes pueden empezar a aumentarle, vea, le podemos poner 1.8 voltios, ¿sí? Y se conserva la misma corriente de 11.6 y el transistor siguió conservando los mismos 0.4 voltios. Casi todo recae en la carga. Es más, aquí porque le pusimos un voltaje pequeño, pero le voy a decir, listo, voy a ponerle una batería de 9 voltios. Va a pagar exactamente lo mismo, no importa que yo se la ponga en 9 voltios, ya él ha alcanzado su máximo corriente, entonces nosotros podemos seguir abriendo la llave y seguirla abriendo y seguirla abriendo. La tubería ya habrá dado su máxima cantidad de agua, ¿sí? Y casi todo el voltaje sigue conservándose en la carga y en el transistor cae un voltaje muy pequeñito, 0.37, 0.4 generalmente, ¿sí? Entonces en este momento, hace rato ya alcanzamos la máxima saturación que puede tener el transistor, entonces no va a dar más, ¿sí? O sea, no importa cuánto usted quiera abrir la llave, si él ya alcanzó el máximo flujo de agua, pues ya no va a dar más agua, ¿sí? No importa cuánto más abra usted la llave. Muchachos, ¿más o menos entendido? Hasta ahí la región de corte y de saturación. De corte no deja pasar nada. Y saturación es que ya está dejando pasar todo. No importa cuánto más quiera abrir la llave, ya lo está dando todo. Corte no deja pasar nada. Saturación ya está dejando pasar lo máximo que permite. ¿Bien? ¿Muchachos? Sí, profe. Perfecto. Pues ya entro también a clase 1.58, muchachos. Vamos a dejar hasta ahí hoy. La próxima clase continuamos ya con la región activa, un poquito de explicación, los tipos diferentes, las diferentes configuraciones y ya analizamos las curvas características. Por el momento, muchachos, les deseo un muy buen fin de semana. Vemos el lunes si Dios quiere. Profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Entonces, se cuidan, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Vemos. Pipe. Vemos, muchachos.